Estudié desde el año 1963 en la Escuela de Arte y Oficio y después pasé al grado de ingeniero de ejecución, donde estudié la carrera de ingeniería textil. Yo desde muy cabrito ya me empezó a ligar el espíritu por la política, digamos. Yo creo que cuando estaba en la Escuela de Arte y Oficio, más o menos como el año 64, 65, empecé a militar en las Juventudes Comunistas y a posterior fui desarrollando toda mi vida de la universidad en esa juventud y fui comprometiéndome cada vez más en la labor de la Juventud Comunista en la universidad, ocupando diversas responsabilidades internas dentro de la universidad, dentro de la Juventud Comunista y posteriormente ligada a la Federación de Estudiantes. Muchos meses antes, diría yo unos 5 o 6 meses antes, ya se hablaba del golpe. Se hablaba de que la derecha preparaba un golpe de Estado y cuidado con el golpe y viene el golpe, y nosotros hacíamos los esfuerzos por parar y hacer acciones por parar y detener el golpe, en el sentido de hacer movilizaciones, crear iniciativas para abrir el campo de respaldo al gobierno de la Unidad Popular en esos instantes. Yo te puedo decir que el último día, el día 10 de septiembre, nosotros con una brigada de trabajo voluntario, esa tarde, ese día, realizamos varios viajes en camión al molino de Puente Alto para transportar harina para la ECA, la empresa de comercio agrícola, que era la que abastecía los negocios, ¿ya? Y porque no había transporte, no habían camiones. Y arrendamos entonces la Federación de Estudiantes con la universidad un grupo de camiones para ir ese día a transportar harina desde el molino de Puente Alto hasta la ECA acá en Carrascal. Y yo me recuerdo que terminamos como a las 5 de la tarde y el camión hizo un desvío para llegar a esta zona y cerca de mi casa nos fue diciendo quién vive por aquí para que se bajen, ya habíamos terminado la jornada. Y ese domingo 10 de septiembre, como a las 5 de la tarde, me bajo del camión cerca de mi casa y fue la última actividad que hicimos antes del golpe. Yo llegué muy temprano a la universidad el 11 de septiembre porque un amigo que era muy ligado a nosotros y que sabía que nosotros militábamos en la Juventud Comunista y que éramos dirigentes estudiantiles, a las 7:30 pasa en su auto y me toca y me despierta y me dice: hay un golpe de Estado, así que te llevo a la universidad. Me dijo: apúrate, yo te espero. Y me vestí y aquí a las 8 de la mañana, 8:15, estaría aquí en la universidad, en el local de la Federación de Estudiantes. Habían ya algunos compañeros, estaba Ociel, varios dirigentes, Emilio Darós, que era el vicepresidente de la Federación, otros compañeros de distintas fuerzas políticas, y entonces comenzaron las reuniones para ver lo que hacíamos, escuchando las noticias además, ¿ya? Los bandos militares, digamos, que eran muy enérgicos, muy amenazantes, y cuando llegué a la universidad, todo este contorno de la Casa Central estaba militarizado,
con militares con una franja naranja, con una franja naranja de lana, no sé, y ya habían destrozado la radio de la universidad en la noche. Yo creo que como a las 3 de la mañana destrozaron absolutamente la radio de la universidad y no se pudo por ende utilizar, digamos, como correspondía para transmitir alguna información, y ese era el objetivo de ellos. Y ya la universidad estaba todo rodeada. Nosotros funcionamos acá en la sede de la FEU y comenzamos a elucubrar y a ver qué medidas concretas nos tomábamos. Mediante las noticias iban dando. Había posibilidades, o sea, siempre se pensó que había posibilidades de que algunas ramas del ejército no estuvieran con el golpe. Se hablaba de que de Concepción venía una rama del ejército que se había dislocado del golpe y entonces recibíamos informaciones para cuál iba a ser nuestra actitud. Pero después ya, tipo 10, 11 de la mañana, las cosas estaban muy claras. Ya habían bombardeado La Moneda. Poco después avisaron que había muerto el presidente Salvador Allende, que fue el golpe más grande que nosotros pudimos recibir. Y pensamos que ya se había acabado todo. El rector conversó con las autoridades militares que en ese momento comandaban acá. Habló con un coronel que hacía cargo de todo el operativo militar y le propuso que nosotros no nos íbamos a ir porque ya el toque de queda era muy pronto y que algunos estudiantes nos íbamos a quedar en la Escuela de Arte de Oficio y otros acá en la Casa Central, pero que todo iba a estar en absoluto orden, digamos, y que nos comprometíamos entonces a que ellos nos ayudaran, que en la mañana salíamos hacia nuestras casas. Había gente que estaba en algunas salas de clase, el gran contingente estábamos en los comedores de la Escuela de Arte de Oficio. Un profesor de educación física de la universidad, que era del departamento de deportes de la universidad, dijo: yo voy a preparar la comida, y había gente también del economato que se había quedado, ya, de los trabajadores. Se había quedado también el practicante del policlínico de la escuela, por cualquier cosa, y porque él estaba comprometido también con el gobierno popular. Y entonces comenzamos a tratar de pasarle los elementos para que preparara la comida de la noche a todos los estudiantes. Y al poco rato nos empezaron por ambos lados, por el lado de lo que era antes la Escuela Normal Abelardo Núñez, por los techos de la Villa Portales, a disparar hacia la escuela. Nos cortaron la luz, después nos cortaron el agua y todos los teléfonos, ¿ya? Entonces nosotros no teníamos en esos momentos comunicación con la rectoría, con la gente que se había. El otro grupo se quedó acá en la Casa Central, la gente del pedagógico, gente de la Facultad de Química, gente de Ingeniería se quedaron acá, de Ingeniería Civil, y el otro grupo nos quedamos en la otra escuela. Por lo tanto no se pudo hacer comida, no se pudo, quedamos ahí, y la gran mayoría de la gente estaba en los comedores. Cuando ya empezaron a disparar con muy fuerte, nos metimos debajo de las mesas de los comedores, tendidos en el suelo, y en algún pasillo de la Escuela de Arte de Oficio le dispararon a una compañera aquí en la mandíbula, y ella fue la que tuvimos que sacar con muchos problemas, trasladarla con una ambulancia al Hospital San Juan de Dios. Y después, cuando nos sacaron ya en la mañana, entonces ya nos pusieron en el patio de la Escuela de Arte de Oficio, tendidos boca abajo, con las manos en la nuca, y ahí comenzaron un simulacro de... Entraron los militares, hicieron un simulacro en la sala de clase, disparando hacia arriba, haciendo tirar los vidrios, las puertas, con metralletas, ráfagas, ráfagas, y diciendo: ¿dónde están las armas? ¿Dónde están los francotiradores?, decían. Y destruyendo, pero la sala de clase así, pero a todo dar, terrible.
Y después nos colocaron entonces a todos formados ahí en la cancha de hockey que ahí había en la Escuela de Arte y Oficio. Largas horas. Ese día estaba con sol, hacía calor, el día 12, y rodeado por militares, muchos jóvenes militares conscriptos que habían sacado de los regimientos de la Cuarta Región. Así que fue muy trágico esa mañana antes de irnos al Estadio Chile. De ahí nos transportaron como a las 3 o 4 de la tarde a mí, al grupo que estábamos en la Escuela de Arte y Oficio en buses de la empresa Transportes Colectivos del Estado al Estadio Chile. Llegamos allá, nos pusieron en fila haciéndonos trotar, ya con las manos en la nuca, y por largas horas. Ustedes saben que los militares no son muy rápidos para sus trámites. Cuando uno se va a inscribir al servicio militar, pasa horas esperando que lo llamen para que lo examinen. Así era acá también. Horas y horas para que anotaran el nombre de cada uno, lo trataran mal, le pegaran, los empelotaran, porque así fue, y te hacían abrir las piernas con la mano en la muralla, las piernas bien abiertas, te pegaban en los testículos, golpes en la espalda, y qué hacías tú, dónde estabas, etc. Bueno, junto a eso fueron llegando más gente. Nosotros fuimos los primeros en llegar, nuestras compañeras mujeres fueron las primeras en llegar. Y cuando nosotros llegamos al Estadio Chile, nuestras compañeras mujeres iban saliendo. Y nos preocupó porque realmente dijimos, las llevarán a otro lado. Sabíamos que en el Estadio Nacional, donde está el sector de la piscina, se habían dejado para tener a las mujeres. Y nosotros pensábamos que a lo mejor iban para allá. No, pero la habían dejado en libertad después del toque de queda, sin locomoción. O sea, todas tuvieron que caminar para llegar a su casa, digamos, de distancias largas, digamos, con el miedo y el temor de que fueran nuevamente detenidas en el camino por estar circulando bajo toque de queda, y con las patrullas que aparecían a cada rato en vehículos militares como en vehículos civiles también. Bueno, seguimos ahí en el trote correspondiente antes de entrar al estadio, y los boinas negras que estaban en una parte a cargo de eso nos golpeaban, porque de repente tú dejabas de trotar o te estabas cansado y te decías, trota, pues huevón, ¿ya? Y te pegaban el cachazo en la espalda con el fusil, te golpeaban. Después fueron llegando muchos trabajadores de el cordón Cerrillo y el cordón Vicuña Maquena. Se llenó de trabajadores, muchos trabajadores de edad, algunos se desmayaban y caían al suelo de ahí de la entrada del patio del Estadio Chile, y yo veía como los boinas negras pasaban por encima de ellos caminando, así, caminando como una alfombra. No, eran chatos terribles, terribles. Y así se fue hasta que entramos llenando el Estadio Chile de bote a bote, hasta tarde de la noche, que ya no cabía nadie más en el Estadio Chile, tanto en las tribunas como en la cancha, repleto entre trabajadores, estudiantes, jóvenes de enseñanza media que los encontraron en la calle y los llevaron, de todo nivel. El trato era terrible, el trato era indigno, digamos. Los garabatos eran los peores, el trato vejatorio de tratar de menospreciarte en tu dignidad. Ustedes son presos de guerra nuestro, no sé si nos gritaban por los parlantes. Ustedes son una lacra, la lacra del marxismo. Ustedes son los que causan el mayor daño en nuestro país. Aquí les vamos a enseñar lo que corresponde hacer con ustedes. Hemos colocado 4 ametralladoras .50 en cada una de las esquinas del estadio para que el primero que se mueva, estas ametralladoras no matan, sino que además cortan, decía. Así es que el primero que
se desobedezca nuestras órdenes, va a ser acribillado. Y muchas amenazas, pero insolentes, insolentes. Yo entré y ya estaba Víctor ahí en la cancha con sus ojos morados. Le habían golpeado ya, le habían golpeado las manos y la cara. Y su ojo absolutamente morado, con un derrame. Y al mismo tiempo habían llegado los trabajadores del Siglo, del diario El Siglo. Y entonces se puso en la tribuna con ellos. Tenía conocidos de ahí, entonces se puso con ellos. Y nosotros nos ubicamos en un sector lateral a donde estaba Víctor Jara, así que lo veíamos, nos daba mucha pena cómo estaba. El día 14 debe haber sido el día que yo me fui al Estadio Nacional, y en mi grupo de 50 que nos colocaron, en un momento, yo no me había dado cuenta, pero en un momento llega el militar que había golpeado a mucha gente en las tribunas, dentro de ellos a Litre Quiroga, que también lo sacaron y lo bajaron a los subterráneos después de haberlo golpeado en las tribunas a presencia de todo el estadio lleno. Golpearon con la cacha del fusil de este militar, se la quebró en la cabeza y empezó a sangrar Litre Quiroga. Litre Quiroga era el director general de Gendarmería. Era un hombre muy alto y muy robusto, pero inmensamente alto, más alto que cualquiera de los militares que se había acercado, que también era alto, más alto del que lo golpeó en la cabeza. Así que les costó mucho tratar de dominarlo y para llevarlo, porque ellos lo que querían hacer era llevarlo a los subterráneos a torturar, y él se negaba a irse de la tribuna. Y primero le puso la pistola en la cabeza y trató de dispararle, pero cuando se vio que todo el estadio estaba lleno y ese ruido de silencio, pero de consternación que teníamos todos nosotros, bajó su pistola y pescó el fusil y le golpeó la cabeza. Bueno, te contaba yo que al final, cuando estábamos por salir del Estadio Nacional, en ese grupo de 50 se acerca este mismo militar, un militar de cara rojiza, media rubia, coronel debe haber sido porque tenía grado, y de pelo rubio también, ya, que era el mismo. Me preocupé de eso, que había golpeado a Litre Quiroga antes en la tribuna en los días anteriores. Y de repente nombra a Víctor Jara Martínez, dice, usted no va, y lo saca de mi fila. Ahí yo me di cuenta que dentro de los 50 estaba Víctor Jara, y saca a otro académico de ahí, un cabro relativamente joven, mayor que nosotros, unos 10 años. Yo tenía en ese tiempo 21 años, él de haber tenido 31 o 32, lo saca también. Ustedes no van, dijo, al Estadio de Chile. Los separaron, los sacaron y los colocaron antes de la mampara de vidrio, a Víctor Jara aquí, al otro compañero acá a este otro lado. Y de esas casualidades que yo estaba en la cola de la fila, digamos, en la fila, y yo podía mirar por el pasillo de la puerta de salida y veía a Víctor Jara parado, a los dos los veía ahí. Y como esa cosa instantánea, yo le hago. Entonces Víctor, que andaba vestido todo de negro, con un Beatle negro y un pantalón negro, me dice, me van a matar. Y esa fue la última vez que yo lo vi, con una altivez que no me olvidó. Eso lo declaré después, posteriormente, a los organismos de derechos humanos de investigaciones. Muchas veces me entrevistaron. Me entrevistó también el juez que llevaba la causa, Juan Manuel, no me acuerdo, que fui a su despacho ahí en los tribunales de justicia, y me mostraron muchas fotos de quién había sido el que lo había separado de la fila.
Eh, y yo ese día, cuando los separó, dije yo, mi mayor aporte puede ser mirar bien a este weón que está separando a Víctor. Y le miré el rostro miles de veces, que no se me vaya a olvidar este conche de su madre, perdón. ¿Ya? Y el día que me mostraron la foto, en todas las ocasiones que me lo mostró investigaciones, que después cuando vinieron los abogados que estaban defendiendo la causa y condenando querellando a Barrientos, que vivía allá en Estados Unidos, me mostraron la foto, yo siempre lo reconocí. Y hoy día cuando lo miro en los diarios, en las revistas que aparece él, yo estoy convencido que él fue el que después golpeó a Víctor Jara y hasta matarlo. ¿Ya? Tuvimos la suerte nosotros de que cuando llegamos al Estadio Nacional a mí me colocaron en una escotilla, no con todos los estudiantes de la UT, porque casi todos los estudiantes de la UT estuvieron repartidos en 2 escotillas, en la 7 y en la 8. Pero yo no me acuerdo el número de mi escotilla, pero mi escotilla quedaba bajo el tablero marcador, la escotilla que está justo bajo el tablero marcador. Cuando llegamos ahí, nos bajó, el que nos acompañó ahí fue el mismo coronel Pedro Espinosa, que era uno de los que nos gritaba, marxista, perros marxistas y todo en el Estadio Chile, el que nos bajó y nos metió a la escotilla. Bueno, a los 2 días después llega un joven ecuatoriano, de un grupo de ecuatorianos que Salvador había becado en la universidad, y que ellos siempre andaban con su indumentaria autóctona, porque ellos eran de provincias autóctonas de Ecuador, no eran de la capital. Y justamente Salvador Allende los había becado para estudiar acá en la universidad. Y yo tenía uno de ellos, siempre conversaba con ellos y siempre me interesaba saber de ellos. Y tenía uno que era muy amigo mío. Y ese amigo llegó. Ese amigo yo lo vi en el Estadio Chile. Lo bajaron cuando llegó. A todos los extranjeros lo golpeaban, pero según ellos eran todos guerrilleros. Cualquier extranjero era guerrillero, que había venido a cooperar con la revolución chilena, decían ellos. Y entonces ese compañero llegó ahí al lado de la escotilla nuestra y me llamó. Nos conoció y nos vimos y fuimos con otro de mis amigos que estaba detenido conmigo toda su estadía. Y nos enfrentamos a él y nos dijo, mataron a Víctor Jara. ¿Pero cómo supiste tú? No, dijo, yo me tenían en una camilla abajo en el subterráneo y como estaba en altura, tendido, yo veía cómo lo golpeaban, decían. Tanta hora por estar por cual. Le pegaban en su cuerpo, en la cabeza, en las manos. Lo golpearon hasta que lo dejaron inconsciente. Y posteriormente se cuenta entonces que él apareció con una gran cantidad de disparos, no sé cuántos. Pero eso yo creo que lo hicieron ya cuando él estaba inconsciente, digamos. Ya. Después lo trasladaron allá cerca del cementerio metropolitano, junto con Litre Quiroga, que le ocurrió lo mismo. Una tarde del día mediados de octubre, junto a otro compañero que ya nos habíamos puesto de acuerdo cuando saliéramos, éramos 3, y como las casas nuestras nos quedaban más retiradas del estadio, nos dejaron en libertad como 10 minutos antes del toque de queda, que era a las 9 de la noche. Y formados ahí frente a la salida del Estadio Nacional, abrieron las rejas de salida y partimos así como medio corriendo para ver qué podíamos tomar a esa hora. No había micro, no había nada, y pasó un taxi, me acuerdo, chiquitito, un Fiat 1100 todavía me acuerdo, y le dijimos vamos a la Villa Frey, donde uno de los amigos nuestros, de los 3 que íbamos, compañeros también, nos llevó a la casa, al departamento de la hermana, en la Villa Frey. Ahí pasamos la noche, nos comimos todo lo que había en el refrigerador del hermano, que había muchas cosas ricas, hace mucho tiempo que no comíamos, o comíamos nada casi, y bajaron gente de los departamentos de arriba,
porque supieron que habíamos unos jóvenes que habían salido del estadio a preguntarnos por familiares, amigos, si habíamos visto a esto, este otro, que cómo era la vida en el estadio. Bueno, a todos les relatamos más o menos cómo estaba siendo tratada la gente y cómo era. Y el taxista que nos llevó no nos quiso cobrar porque dijo, no les puedo cobrar. Dijo, ustedes vienen saliendo recién del estadio, cuánto habrán sufrido. Dijo, no nos cobró. Bueno, nosotros hacemos los esfuerzos, los que vivimos en esa época, a través de las distintas organizaciones, agrupaciones, de hacer esfuerzos por no olvidar, por nunca más, para que nunca más se vuelva a repetir esto en Chile, no olvidar todo lo que pasó, todas las tragedias que ocurrieron en nuestro país. No por casualidad el fascismo alemán es condenado y existen lugares de memoria en todo el mundo, y en Alemania por sobre todo, y en muchos países donde los nazis estuvieron. Y lo siguen haciendo ahora, y siguen persiguiendo a los que todavía quedan desde esa época. Nosotros también tenemos que hacer justicia con aquellos que fueron los torturadores, los que cometieron delitos de lesa humanidad, y que hoy algunos pagan por sus crímenes, y otros que están entrando a pagar por sus crímenes, y que nunca dejaremos de luchar por encontrar la verdad de todos nuestros jóvenes, trabajadores, adultos mayores, niños que desaparecieron en nuestro país. Yo creo que esa tiene que ser una lucha de todo nuestro pueblo, también de los jóvenes que hoy día son universitarios, de hacer un gesto de cooperación y de labor patriótica en conseguir y seguir insistiendo sobre la verdad de nuestros miles de desaparecidos que aún no se saben de ellos, para poder darle tranquilidad a sus familiares. Nosotros ya llegamos a la última etapa de nuestras vidas y serán los jóvenes que tendrán que defender el derecho a que nuestro país sea un país libre y democrático, en la amplitud de lo que significa eso, el respeto por la vida de las personas y los derechos de cada uno de nosotros, en un Chile nuevo, en un Chile con mayor amplitud, con mayor democracia, respetando los derechos de todos, respetando las vicisitudes de cada uno de los habitantes de nuestro país. Es lo que yo le digo a los jóvenes chilenos hoy día. Le digo a mis hijos, que son egresados ya de universidad, profesionales jóvenes, y a todos los jóvenes que están hoy día en la universidad.